Bienvenidas y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, el canal de podcast de Efecto Colibrí. Un canal inspirado en palabras que empiezan con co, comunidad, conciencia, co-creación, coevolución y, por supuesto, colibrí. Conversamos con agentes de cambio para explorar modelos e iniciativas que están creando impacto positivo. Las historias tienen el poder de transformarnos y regenerar la realidad. Por eso, en Efecto Colibrí producimos y distribuimos contenidos en formato podcast que inspiren un mundo más justo, equitativo y regenerativo. Conoce más en www.efectocolibri.com. Se habla mucho de crear impacto. Vemos como la narrativa del impacto es cada vez más atractiva. Una narrativa que sigue siendo nueva para muchos. Hoy tengo el placer de conversar con Elfit Torres, quien lleva más de 25 años trabajando en la creación de impacto positivo y con quien tuve el lujo de trabajar en Costa Rica y luego en México. Es CEO de Fundes, una organización que celebra más de 40 años fortaleciendo la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Elfit también es cofundador de Fundamental, un venture studio que impulsa startups con impacto social, abordando desafíos como la desigualdad y el deterioro ambiental. Hoy hablamos de la transformación organizacional, de la importancia del capital catalítico y de la importancia de crear una cultura innovadora si queremos crear impacto social, sostenible y positivo. Elfit, bienvenido a Proyecto Co. Qué placer estar contigo aquí hoy. Hola Ana, pues igual, la verdad, muchísimo gusto de platicar contigo en este proyecto que además me parece fascinante. Y bueno, he estado escuchando lo que haces y bueno, me encanta, ¿no? Además, pues creo que es muy como Ana Amrey, ¿no? O sea, como, creo que es súper natural. Bueno, y es que Disculpa. además nosotros traemos historia, ¿no? O sea, nos conocemos del 2014, ¿no? Creo que sí o por ahí, pero sí, hace Bueno, mucho. tú fuiste mi mentor. Para quienes no lo sepan, yo trabajé en Fundes durante como 4 años, primero en Costa Rica y luego en México, y Elfit Torres, para mí es un honor que estés participando en Proyecto Co. No, pues igual para mí, la verdad, es como súper como satisfactorio, es una combinación entre orgullo y admiración, ¿no? Entonces, muy feliz de estar aquí. Pues creo que no habría persona mejor que tú que nos pueda brindar una visión eh, tan diversificada, de alguna manera, de lo que puede ser una organización. Porque Fundes nació como ONG, em, siendo financiada por un filántropo suizo, Stefan Schmidheiny, quien después de varios años de estar financiando las operaciones de Fundes en toda América Latina, luego decidió ir retirando poco a poco la inversión, bueno, o la donación, dejando espacio para que Fundes pudiera ser autosostenible y convertirse en empresa social. Esto ya de por sí es un- una excepción, ¿no? Es un caso de éxito que Fundes hoy en día sea una empresa social que impacta en millones de pequeñas empresas en América Latina y que tenga un modelo de negocio que me gustaría que luego nos expliques. Y además, hoy en día, Fundes, además de seguir operando, ha creado una spin-off que es Fundamental, em, que crea a su vez nuevas empresas sociales. Y esto me parece que es realmente como una trayectoria ejemplar, ¿no? De ver cómo puede evolucionar una organización siendo niña, a quien se la cuida, se la lleva de la mano, luego se vuelve adolescente, luego adulta y luego da a luz a su hijo, que luego da a luz a varios hijos, da a luz a su hijo, que luego a su vez va a dar a luz a varios hijos. Entonces,
Me encantaría que nos cuentes un poco cómo has vivido tú, que llevas tanto tiempo liderando Fundes y ahora como fundador también de Fundamental, cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido este proceso. Bueno, pues sí, justo el año pasado, en octubre, celebramos los 40 años de Fundes. De los 40 años yo he estado 26 años en Fundes, entonces, bueno, sí, no me tocaron los primeros años, pero sí ya más de la mitad. Y bueno, la verdad es que ha sido una historia bien, bien interesante. Em, a mí desde el principio personalmente me apasionó lo que hacía Fundes porque primero combinaba muy bien dos como inquietudes que yo tenía. Por un lado, como el desarrollo económico y por otro lado también el tema de empresas, ¿no? O sea, yo estudié negocios y también estudié desarrollo económico, entonces como que combinaba perfectamente la hipótesis de que a través de los modelos de negocio o el poder de los negocios también puedes crear eh, resultados pues, de desarrollo económico y social. Entonces, eh, pues creo que Fundes surgió con esa hipótesis hace 40 años, este, apostándole de manera muy particular al desarrollo de pequeñas empresas en América Latina. Fue una iniciativa que a lo mejor hoy suena como muy mainstream, ¿no? Pero hace 40 años la verdad es que sí fue un enfoque muy visionario, este, impulsado primero por un empresario suizo, Stefan Schmidheiny, que fue pues el que puso como la visión y además pues una buena parte yo hoy le digo el capital catalítico para empezar lo que hoy es Fundes, ¿no? Entonces, a lo mejor hace 40 años tampoco le podíamos decir capital catalítico, pero yo creo que eso fue lo que fue. Entonces, Fundes empezó con una hipótesis de apoyemos pequeñas empresas primero como em, con acceso al crédito. Entonces, sobre todo, ensayaron un modelo de garantías de crédito, o sea, de apoyar los créditos de pequeñas empresas con garantías. Hay algunos también experimentos de microcréditos, pero sobre todo garantías, y que después de unos años se dieron cuenta de que, bueno, sí, la garantía cumple un rol, pero no tan profundo como el que querían, que era pues transformar realmente miles y millones de pequeñas empresas, porque la garantía terminaba pues resolviéndole el problema al sistema financiero, ¿no? De cuando una empresa no paga, pues te cubre la garantía, pero no resolvías el problema de fondo de cómo hacer que las empresas crezcan, que generen más empleos, que también a los dueños de estas empresas pues tengan mejores ingresos y con eso pues todos los beneficios de desarrollo. Entonces, se pasó de ese modelo de garantías paulatinamente a un modelo de acceso a conocimiento y por muchos años Fundes, todavía con pues capital catalítico de Schmidheiny, desarrolló un montón de contenidos de qué necesitaba una persona para manejar mejor un negocio. Entonces, pues llegaron a tener literalmente una biblioteca de más de 300 módulos de conocimiento desde pues contabilidad y producción y operaciones y mercadeo. Sí, esto me parece fantástico, ¿no? Realmente que al final este enfoque en el desarrollo de conocimientos es lo que hoy en día hace que Fundes todavía exista, ¿no? Y como bien has dicho, los pilares que se fueron sembrando gracias a este capital catalítico que de nuevo demuestra la importancia que tiene este capital paciente a la hora de de aumentar las posibilidades de que empresas sociales sean sostenibles, ¿no? Porque yo lo veo hoy en día con Efecto Colibrí, ya llevo 7 años, llevamos 7 años, y es ahora recién cuando te puedo decir, wow, ya logramos ver un poco la luz, ¿no? Pero hasta ahora ha sido muchísimo esfuerzo y hablando con otros colegas emprendedores sociales también comparten lo mismo. Entonces, em, qué bueno que menciones el tema del capital catalítico y qué maravilla que Fundes pudiera
tener pues este apoyo, ¿no? Inicial. Em, y volviendo un poco al tema del conocimiento, ¿no? De los 300 módulos de conocimiento que estabas mencionando. em, Aquí la parte que me parece que también es interesante como resaltar es que este conocimiento, el lenguaje, ¿no? El lenguaje de Fundes que siempre fue como muy cercano a, a los beneficiarios, ¿no? A los emprendedores y micro, pequeñas empresas que normalmente son personas que pues no tienen estudios, ¿no? Y que muchas veces eran negocios de supervivencia, ¿no? Lo digo como para poner un poco en contexto a las personas que a lo mejor no conocen lo que es una tiendita de abarrotes en México, ¿no? Em, y esta parte es lo que realmente hacía que hizo y hace que Fundes pues sea tan cercano, ¿no? Y se genere tanta confianza con sus beneficiarios. El lenguaje y la cercanía. Simplificar aquello que normalmente pues se pone en términos muy business business o muy academia academia, ¿no? Y acercarlo. Y creo que esta parte de la cercanía tiene mucho que ver con el modelo, con la estructura que tenía Fundes, que tiene Fundes y que tendrá Fundes, ¿no? De alguna manera, esta capacidad de estar adoptando el modelo constantemente a las necesidades del entorno y a las diferentes circunstancias también de la propia organización, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre los diferentes modelos que ha tenido Fundes a lo largo del tiempo y su evolución? El modelo era, este, pues 10 oficinas en 10 ciudades de América Latina, en donde realmente se invitaba a dueños de empresas a que vinieran y tomaran estos cursos. Y la siguiente pregunta fue, ok, ¿y ahora cómo podemos evidenciar que este conocimiento que les estamos dando realmente es lo que contribuye a que sean mejores o no? Porque era muy difícil medir el impacto. Entonces, de ahí se fue moviendo a un tercer modelo que era, pues hagamos como también un componente de consultoría, pero también más alrededor de un objetivo, o sea, empresas que tengan problemas similares, ya sea que sean de un sector, puede ser producción agrícola, puede ser manufactura, pero que tengan un problema muy específico y que entonces usando el conocimiento y la asesoría, realmente puedas resolver ese desafío. Y obviamente ese desafío ya es cómo aumento las ventas o la rentabilidad, cómo hago más eficiencia. Este, y en ese inter, sucedió pues otra evolución del modelo que es eh, un poco el mandato de este inversionista principal de decir, bueno, si Fundes trabaja con empresas, debería de tener su propio modelo de negocio. Y si no encuentra una necesidad en el ecosistema de empresas en América Latina, pues quiere decir que a lo mejor no es tan necesario. Y entonces ahí empezó un modelo pues de eso, buscar un modelo de negocio. Y la pregunta que teníamos que resolver era, bueno, pues si no hay un filántropo, donante que pague todo lo que hacemos, ¿a quién más en el ecosistema de negocios en América Latina le puede interesar que haya empresas pequeñas saludables? Y bueno, la respuesta fue pues a las grandes empresas, porque siempre lo que decimos es, en América Latina, como en el resto del mundo, pues solo el 1% de las empresas son grandes, ¿no? Los grandes corporativos que conocemos. Pero su eficiencia y rentabilidad, este, tiene un límite, ¿no? Porque en algún momento tienen que interactuar con pequeñas empresas que son proveedores o distribuidores o que de alguna manera están en su ecosistema. Y entonces lo que empezamos a hacer es transformar a Fundes de una organización, pues sí, con una base filantrópica, al menos de esta filantropía pues que hoy se llama Venture Philanthropy, ¿no? En una empresa social, ¿no? También otro concepto que se ensayó en estos años, que tuviera el impacto como su core, como su objetivo principal,
pero que lo resolviera a través de un modelo de negocio. Entonces nos empezamos a acercar con estos grandes corporativos como una empresa consultora para venderle soluciones para su cadena de valor. Y la verdad es que eso funcionó muy bien. Realmente el modelo de financiamiento de Fundes por muchos años pues resolvió su operación de esa manera, trabajando con corporativos, por supuesto también con gobiernos, con multilaterales, pero siempre con este enfoque de somos una consultora que va a resolver un desafío. Generalmente creo que la expresión mínima de una microempresa en América Latina es una tienda de barrio, por ejemplo, que pues paradójicamente también juega un rol bien importante en las cadenas de valor, porque en promedio en la región todavía el 50% de la distribución de alimentos y bebidas se hace a través de estas pequeñas tiendas. Por supuesto, los grandes retailers tienen la otra mitad, pero si tú eres un productor de alimentos o bebidas, pues la mitad de tu negocio está en esa industria. Y generalmente pues son empresas con uno o dos empleados o dueños, los mismos dueños son los que hacen todo. Pero esa misma figura la ves también en salones de belleza, en panaderías, en ferreterías. Entonces, siempre el comercio detallista, como le llamamos, es como la expresión mínima de una microempresa. Y de ahí hacia arriba, hasta cierto tope, empresas que pueden ser un poco más sofisticadas, pues porque a lo mejor dan servicios o productos ya con cierta manufactura, ¿no? O sea, pero si eres un proveedor de un retailer, no sé, puedes vender sillas o puedes vender mesas o algún componente que ya requiera una transformación, pues a lo mejor ya tienes una planta de 50 trabajadores. Todo ese espectro, pues es la micro y pequeña empresa en América Latina, y siempre lo que tratábamos era, bueno, cómo la insertas de una mejor manera en una cadena de valor. Por otro lado, pues también hay otros sectores que a veces no tienen una cadena de valor. Por ejemplo, turismo comunitario, ¿no? Pues no hay mucho interés en ninguna empresa ancla en integrar eso. Entonces ahí para eso sí generábamos proyectos con multilaterales, con fundaciones filantrópicas, con gobiernos, pero siempre con el mismo enfoque, ¿no? Es como, pues, en los años en los que tú llegaste a Fundes, que además te tocó empezar como a resolver la siguiente pregunta, que era, ¿cómo hacemos para llegar a millones en lugar de unas 1,000 o 10,000, ¿no? Sí, total. El tema de la escala con los mismos recursos, eficientizando recursos. Qué momentos de innovación total, la verdad que qué divertido. Y aquí te quería hacer una pregunta sobre la cantidad de micro y pequeñas empresas con las que ha trabajado Fundes a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Para poner un contexto un poco sobre eh, lo que significa la escala, ¿no? Yo creo que en 40 años calculamos que hemos trabajado con 2 millones de micro y pequeñas empresas, lo cual pues es una pequeña gota en el océano de microempresas que hay en América Latina. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos para llegar a millones con pues con un costo mucho menor, generando el mismo impacto? Y eso me acuerdo perfecto, en el 2016 empezamos con bueno, esto siempre lo cuento de esta manera. Se nos ocurrió a ti y a mí crear o sea, nosotros nos llamábamos Innovation Factory y éramos prácticamente tú y yo pensando, a ver, pues, digitalizamos, eh, y pues poco a poco se fue volviendo un poco más sofisticada la pregunta y la respuesta. Empezamos a integrar más personas al equipo. En algún momento ese Innovation Factory se convirtió en Fundes Digital, este, donde decidimos, bueno, apostemos por la digitalización y empecemos a probar funcionalidades de digitalización en este segmento que es en el que más trabajamos, que es tiendas de barrio. Y bueno, pasamos como 2, 3 años probando modelos de digitalización de contenidos,
algunas herramientas para facilitar la operación de estos negocios. En este proceso ya creo que se empezó a germinar la semilla de estamos creando algo diferente. Ya no nada más es capacitación, transferencia de conocimientos, asesoría, sino que nos estamos metiendo más a las tripas de los negocios. Sí, yo me acuerdo que realmente era como crear una mini organización dentro de una gran organización, ¿no? Estar como creando nuevas soluciones, iterando, como, sí, al final era un innovation hub, ¿no? Como un espacio de innovación dentro de una organización que me parecía súper potente. También hasta se empezaba a ver como había diferentes culturas, ¿no? Y me parece muy interesante em, entender mejor el feed, esta parte de cómo se le logra dar forma, ¿no? Em, Porque al final, sobre todo en términos de encontrar aliados, encontrar capital, sí, y cómo lograsteis desarrollar estas soluciones, o sea, lo que hoy en día es fundamental. Yo creo que ya confluimos ahí con un montón de otras personas que estaban pensando lo mismo, aliados de Fundes de muchos años que nos habían ayudado a hacer proyectos como ELEA. También estaban fortaleciendo más el enfoque de inversión de impacto, y en lugar de solamente pues financiar proyectos, empezaron a financiar startups de impacto con instrumentos de equity, ¿no? Entonces, en ese momento, conversando con ellos, pues nos dijeron esto de Fundes Digital nos gusta. Entonces, Fundes Digital fue realmente como una empresa nueva, ¿no? Que creamos, donde Elea y Fundes eran los co-founders. Pero primero, la verdad es que nos pasamos un par de años creando funcionalidades hasta que en algún momento dijimos, no, pues tenemos que crear un modelo de negocio porque esto tiene que monetizarse, es parte de la pregunta que nos hacíamos. Entonces, después de un proceso también de ideación, creamos nuestra primera startup en el 2021, se llamó Mercomuna, también con Elea como co-founder. Mercomuna era una plataforma de, eh, pues, se llama social e-commerce, ¿no? Que básicamente lo que hacíamos era usar el poder, uno de los activos más importantes que tienen las tiendas de barrio, que es su ubicación. Están prácticamente en todos lados, pero no pueden ofrecer todas las categorías de productos porque no tienen suficiente, eh, pues, capital para tener en un stock de productos de limpieza, alimentos, sino que generalmente las tiendas de barrio se gastan toda su capital en muy pocas categorías, ¿no? Pues refrescos, o sea, bebidas gaseosas, cervezas, snacks, y pan, ¿no? Y si tú quieres comprar leche o arroz, o ya no siempre hay en todas las tiendas de barrio en América Latina. Entonces, Mercomuna lo que hacía era, pues básicamente un modelo en donde teníamos un catálogo que no competía con las tiendas de barrio, eh, pero el tendero, pues básicamente lo que hacía es agrupaba compras y el efecto que buscábamos era eliminar lo que llamábamos el impuesto a la pobreza, que es que básicamente, pues entre menos ingreso tienes, todo lo que compras siempre es más caro. Eh, en los estratos más altos, cuando la gente va a los clubs de compra, de estos grandes retailers, pues compras una caja de aceite, lo almacenas en tu casa, te dura 6 meses y el precio unitario de esa botella de aceite o de arroz o de frijol, pues te costó muchísimo menos que la persona que tiene que ir a comprar un cuartito de aceite o de frijol cada semana, ¿no? Entonces, al agrupar compras, lo que queríamos era pues crear el mismo efecto. Bueno, ese concepto está fantástico porque realmente estáis intentando darle un poco la vuelta al sistema, ¿no? O aplicar la misma lógica que funciona para los ricos, aplicarlo para las clases menos pudientes o menos privilegiadas. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo os fue? Realmente fue una experiencia pues muy, muy, muy enriquecedora.
Mercomuna vivió 2 años, creció muy rápido, porque atrajo la atención de inversionistas ángeles, inversionistas de impacto. eh, y la verdad es que pues nos agarró un poco la, pues lo que pasó en el 2023 es que toda la industria de inversión, de venture capital, pero en cascada, pues también inversión de impacto, inversionistas ángeles, pues cerró la llave. A nosotros nos agarró pues también ahí con los dedos en la puerta, y estábamos en una etapa de crecimiento muy agresivo. Ya este, no pudimos conseguir más capital para seguir creciendo y bueno, eventualmente empezamos a reducir el tamaño hasta que, esperando que esta pues tendencia se revirtiera, nunca sucedió y bueno, Mercomuna tuvo que cerrar a finales del 2023. Entonces, pues sí, fue una experiencia muy dolorosa porque era como nuestra primera startup, pero sembró la semilla para cuestionarnos de, a ver, nos llevamos 4 o 5 años en empezar a hacer ideación hasta llegar a crear una empresa. ¿Cómo hacemos para que este proceso lo hagamos más rápido y muchas veces? Porque bueno, es muy probable que, como sucede en el mundo del venture capital, pues muy pocas empresas del portafolio logran realmente sobrevivir y mucho menos todavía pues logran 10x de crecimiento. Entonces la pregunta nos hizo empezar como a estructurar una plataforma donde pudiéramos estar haciendo esta pues iteración de empresas. Eventualmente descubrimos que esto pues existía, ¿no? Se llaman company builders, ¿no? Es un modelo que existe. Hay 800 al menos estudios de company builders en el mundo, pero hay muy pocos en América Latina y hay muy poquitos. Creo que con los dedos de una mano te alcanza para contar los que hay en América Latina de impacto. Entonces decidimos crear un estudio. Esto ya implicó, a diferencia de otras épocas en Fundes, donde pues Fundes se transformaba completamente y adoptaba un nuevo modelo. Esta vez no lo hicimos así porque el modelo de consultoría de proyectos sigue siendo relevante. Sigue habiendo una necesidad en el ecosistema de crear pues cadenas de valor inclusivas, más resilientes, pero este enfoque es complementario. Entonces, en este caso, lo que decidimos es hacer un spin-out de Fundes. Creamos un estudio que se llama Fundamental y esta vez Fundes entró como un co-founder. Y el equipo que lideramos Fundamental somos los otros co-founders, ¿no? Que es, Corantán, que lo conoces también, y Max, que también él venía de un company builder en París, y yo. Entonces, ahora tenemos Fundes, que bueno, sigue creciendo, sigue haciendo cosas increíbles, y tenemos Fundamental, en donde, bueno, obviamente apalancamos mucho del conocimiento que Fundes ha acumulado, pues como marca, como organización y también con las personas que ha ayudado a formar. Y hoy, pues Fundamental tiene ya 2 años. eh, es un modelo de company builder que tiene también la misma hipótesis de queremos contribuir a resolver los problemas más grandes que tiene América Latina. En esta ocasión, desarrollando empresas que sirvan a esos segmentos y a esos mercados, que utilizan modelos de agregación en donde también se apalancan el poder de microempresas y de pequeños productores para resolver esos problemas. Pues la verdad que me encanta lo que comentas de que Fundamental em, nazca ya habiendo tenido la experiencia de un, bueno, de un fracaso que conlleva muchísimo aprendizaje, básicamente, ¿no? Con esta primera empresa. Y ya también habiendo trabajado con aliados como el EA Foundation